¿Alguna vez has sentido que los pensamientos negativos te consumen y no puedes escapar de ellos? ¿Y si te dijera que dentro de ti hay un poder que puede transformar tu mente y liberarte de esa oscuridad, pero que muy pocos saben cómo activarlo? Dios no quiere que vivas esclavizado por la ansiedad, la culpa o el miedo. En este video descubrirás un secreto que la Biblia revela sobre cómo renovar tu mente y romper con esos pensamientos que te atan. Hay algo que el enemigo no quiere que sepas, pero hoy Dios te lo mostrará. Permanece hasta el final, porque hay una enseñanza clave que puede ser la respuesta que has estado buscando. Antes de comenzar, comenta paz en Cristo y dale me gusta para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Antes de continuar con esta revelación tan importante, quiero recordarte algo especial. Muchas personas me preguntan cómo profundizar aún más su comunión con Dios y encontrar respuestas más claras en su vida. Por eso, preparé un material exclusivo que puede transformar tu caminar espiritual. Y te aviso, las unidades son limitadas. El enlace está en el primer comentario fijado, así que después de este video, no dejes de verlo. Ahora, volvamos al estudio. Después de una de las victorias más impactantes del Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías desafió y derrotó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, uno pensaría que su fe estaría más fuerte que nunca. Pero lo que ocurre después revela una de las luchas más profundas que cualquier creyente puede enfrentar: la batalla interna de los pensamientos negativos. En Primera Reyes 19, encontramos a Elías huyendo por su vida. Jezabel había prometido matarlo, y a pesar de todo lo que Dios había hecho a través de él, el profeta cayó en un abismo de miedo, ansiedad y desesperanza. Tan intenso era su dolor mental, que llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida. ¿Te das cuenta? Aún los más ungidos pueden ser consumidos por pensamientos oscuros cuando se sienten solos, cansados o amenazados. La mente de Elías, que momentos antes había sido un canal del poder divino, se convirtió en una prisión de pensamientos negativos que lo alejaban de su propósito. Y es allí donde muchos de nosotros nos encontramos. Un día estamos en victoria, confiando en las promesas de Dios, y al siguiente un comentario, una situación, una mala noticia, y nuestra mente se llena de pensamientos como no sirvo para nada, Dios se ha olvidado de mí, no tengo fuerzas. Pero aquí está la clave: Dios no abandonó a Elías. Al contrario, lo buscó, lo alimentó, le habló con ternura, no con reproche. Le recordó que no estaba solo, que aún quedaban profetas fieles y que su llamado seguía vigente. Y lo mismo quiere hacer contigo hoy. ¿Qué aprendemos aquí? Que Dios no se escandaliza de tus pensamientos oscuros. Él los conoce, los entiende y está dispuesto a caminar contigo en medio de ellos. Pero también quiere que sepas que no tienes que quedarte allí. Tus pensamientos no definen tu identidad. Tus emociones no dictan tu destino. Lo que Dios ha dicho sobre ti es más real que lo que tu mente está tratando de hacerte creer. Dios le dio a Elías descanso, pan, agua, pero sobre todo una nueva perspectiva. Y ese es el primer paso en esta jornada: reconocer que tus pensamientos no siempre reflejan la verdad. A veces creemos que el enemigo más peligroso está afuera, pero muchas veces ese enemigo está en nuestra mente. Por eso, antes de avanzar a la siguiente enseñanza, quiero que pienses en esto. ¿Qué mentiras has estado creyendo últimamente? ¿Qué pensamientos te han robado la paz? ¿Y qué pasaría si hoy decidieras rendir esos pensamientos ante Dios y permitirle renovar tu mente, como lo hizo con Elías? Quédate, porque en el próximo bloque vamos a ver cómo Jesús mismo enfrentó y venció los ataques mentales más sutiles del enemigo.
¿Y cómo tú puedes hacer lo mismo? Antes de iniciar su ministerio público, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí, durante 40 días, ayunó, estuvo solo y fue tentado por el diablo. Este momento no fue simplemente una lucha física o espiritual, fue una guerra mental. En Mateo 4 vemos cómo Satanás ataca a Jesús con 3 frases que, a primera vista, parecen simples provocaciones, pero que en realidad son dardos dirigidos a lo más profundo de la mente y la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios. Esa frase lleva implícita una de las estrategias más antiguas del enemigo: sembrar la duda en tu identidad espiritual. El objetivo de Satanás no era solo tentar a Jesús con pan, poder o fama, sino hacerlo cuestionar quién era realmente. Y eso es exactamente lo que el enemigo sigue haciendo contigo hoy. Susurra en tu mente pensamientos como: si realmente fueras un hijo de Dios, no estarías pasando por esto. ¿Será que Dios realmente está contigo? Si Dios te amara, no estarías tan solo. ¿Te das cuenta del patrón? Los pensamientos negativos muchas veces nacen de dudas sembradas sobre tu identidad y sobre el carácter de Dios. Pero Jesús, aunque estaba débil físicamente, tenía su mente alineada con la palabra. A cada pensamiento distorsionado, a cada mentira disfrazada de verdad, respondía con escritura. No debatía, no filosofaba, no se dejaba arrastrar emocionalmente, simplemente afirmaba lo que Dios ya había dicho. Y ahí está una enseñanza crucial para ti hoy. La forma más poderosa de vencer pensamientos negativos es confrontarlos con la verdad de Dios. Cuando te digan: no vales nada, responde: soy hechura suya, creado en Cristo Jesús. Efesios 2:10. Estás solo, responde: nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5. No tienes futuro, responde: mis planes para ti son de bienestar y no de mal. Jeremías 29:11. Los pensamientos que hoy te atormentan pueden parecer reales, pero no siempre son verdad. Y si no se alinean con lo que Dios dice de ti, entonces no tienen poder sobre tu destino, a menos que tú se lo des. Jesús nos mostró que incluso en el momento más vulnerable, en el entorno más hostil, podemos vencer las voces del enemigo si nos mantenemos firmes en la palabra. Así como Jesús salió del desierto fortalecido y listo para cumplir su propósito, tú también puedes salir de esta temporada mental difícil con más claridad, más autoridad espiritual y más confianza en tu llamado. Pero antes, necesitas aprender a identificar esas voces que no vienen de Dios y reemplazarlas con la verdad que libera. ¿Qué voz estás escuchando hoy? ¿La del miedo, la de la culpa, la de la duda o la de tu Padre Celestial? Quédate conmigo, porque en el siguiente bloque hablaremos de uno de los salmos más poderosos para vencer la angustia mental, un clamor del alma que nos enseña a hablarle al alma misma. En el Salmo 42, encontramos a un hombre en una batalla interna. No está luchando contra ejércitos ni contra enemigos visibles. Está luchando contra sus propios pensamientos. Él mismo se hace una pregunta profunda. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Salmo 42:5. Esto es clave. Él no permite que sus pensamientos negativos hablen sin control. Él responde. Muchos de nosotros permitimos que nuestra mente nos hable todo el día sin responderle. Nos dice: eres un fracaso. Dios se olvidó de ti. Nada va a mejorar. Y simplemente aceptamos esas palabras como si fueran verdad, absoluta. Pero el salmista nos muestra otra manera. En lugar de dejarse llevar por la angustia, él le habla directamente a su alma. Después de preguntarle: ¿por qué te abates, alma mía?, inmediatamente da la respuesta: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Aquí hay una revelación poderosa. Tú no eres tu mente. Tú tienes autoridad sobre ella. La Biblia dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestra alma es donde residen nuestras emociones, pensamientos y voluntad. Pero nuestro espíritu está diseñado para estar en conexión con Dios. Cuando permitimos que la mente gobierne sin control, caemos en ansiedad, tristeza y desesperanza. Pero cuando aprendemos a hablarle a nuestra alma con la verdad de Dios, tomamos el control de nuestros pensamientos. ¿Cómo puedes aplicar esto hoy? Cuando te sientas derrotado, habla vida sobre ti mismo. Dios tiene un propósito para mí. Mi historia no termina aquí. Soy amado, soy valioso, soy hijo de Dios. El enemigo quiere que pienses que ya no hay esperanza. Pero tú puedes decidir qué voz escuchar. El salmista terminó este salmo declarando que aún iba a alabar a Dios. Él decidió creer que su situación no era el final. Y tú también puedes hacerlo. Tu batalla no está perdida. Tu historia no ha terminado. Dios sigue obrando en ti. Pero hay algo más que necesitas saber. Hay un enemigo silencioso que alimenta los pensamientos negativos sin que te des cuenta, y puede estar más cerca de lo que imaginas. Los pensamientos negativos no aparecen de la nada. Hay una fuente detrás de ellos, y muchos cristianos no se dan cuenta de esto. Efesios 6:12 nos da una clave importante, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que muchas de las batallas que peleamos en la mente no son solo nuestras, sino que tienen un origen espiritual. Piensa en esto. ¿Por qué siempre que decides acercarte a Dios, los pensamientos negativos se intensifican? ¿Por qué cuando quieres orar, leer la Biblia o buscar a Dios, tu mente te ataca con dudas, miedo o culpa? Porque hay una guerra por tu mente. Jesús nos enseñó que el enemigo es el padre de la mentira, Juan 8:44. Y su estrategia es sembrar pensamientos falsos en tu corazón para que los creas como si fueran verdad. ¿Cuáles son algunas de esas mentiras? Dios no te ama. Nunca cambiarás. No eres lo suficientemente bueno para Dios. Mira tu pasado, no mereces su gracia. Si aceptas estas mentiras, ellas se convierten en fortalezas en tu mente, te paralizan, te debilitan y te alejan de Dios. Pero aquí está la buena noticia. Dios nos ha dado el poder de destruir esas mentiras. En 2 Corintios 10:4-5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que puedes identificar y rechazar cada pensamiento que no provenga de Dios. Así como el salmista le habló a su alma en el Salmo 42, tú puedes hablarle a tu mente y tomar autoridad sobre ella. Tienes el poder de elegir qué pensamientos permites y cuáles rechazas. ¿Cómo puedes empezar a vencer estos ataques? Identifica las mentiras. Pregunta, ¿este pensamiento es verdad? ¿Es lo que Dios dice de mí? Reemplázalas con la palabra de Dios. Cada mentira del enemigo tiene una verdad bíblica que la destruye. Habla en voz alta. Hay poder en declarar la verdad de Dios sobre tu vida. Ora y busca la presencia de Dios. La oscuridad no puede permanecer donde está la luz. Tu mente es un campo de batalla. Pero en Cristo ya tienes la victoria. Si los pensamientos negativos han sido una lucha en tu vida, necesitas entender el poder que tiene la palabra de Dios para transformar tu mente.
Romanos 12:2 dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La transformación de tu vida comienza en tu mente, pero aquí está el problema. Muchos cristianos intentan cambiar su forma de pensar usando su propia fuerza de voluntad. Intentan no preocuparse, intentan no sentirse ansiosos, intentan no sentirse culpables, pero la mente no cambia con buenas intenciones, cambia cuando la llenas con la verdad de Dios. La palabra de Dios es como una espada. Efesios 6:17 dice, «Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Esto significa que la palabra de Dios es tu arma para luchar contra los pensamientos negativos. Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo. Cuando el diablo intentó atacarlo en el desierto, Jesús no discutió con él ni intentó resistirlo en silencio. Él usó la Escritura para vencerlo. Cada vez que Satanás le lanzaba una mentira, Jesús respondía con, «Escrito está», Mateo 4:1-11. Y el enemigo no pudo resistir el poder de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida? Cuando un pensamiento negativo aparezca en tu mente, no lo aceptes como si fuera tuyo. Responde con la verdad de la palabra de Dios. Si el enemigo te dice, no eres suficiente, tú respondes con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te dice, Dios te ha abandonado, tú declaras Hebreos 13:5, nunca te dejaré ni te desampararé. Si te dice, no tienes futuro, tú proclamas Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Cuando empiezas a hacer esto, tu mente comienza a cambiar. El poder de la repetición. Así como una mentira repetida muchas veces se convierte en una creencia, la palabra de Dios, cuando la declaras constantemente, comienza a transformar tu mente y tu corazón. Josué 1:8 nos da una clave poderosa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios no solo quiere que leas la Biblia, quiere que la declares, la medites y la vivas. Cuanto más llenes tu mente con la palabra de Dios, menos espacio habrá para los pensamientos negativos. Si este mensaje está tocando tu corazón, necesito contarte algo. Hay secretos espirituales que no caben en un solo video, y por eso preparé un material especial para aquellos que quieren ir más profundo en la presencia de Dios. Si sientes que esta palabra es para ti, no ignores este llamado, pero date prisa. Las unidades son limitadas. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora sigamos con este estudio, porque la próxima revelación puede ser exactamente lo que estabas esperando. Muchos cristianos pasan su vida luchando contra pensamientos negativos, cuando en realidad hay un principio bíblico que les permitiría evitarlos antes de que entren en su mente. Jesús nos dio una clave poderosa en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué significa esto? Que no solo necesitas luchar contra los pensamientos negativos cuando ya están en tu mente, sino que debes evitar que entren en primer lugar. Veamos cómo hacerlo. La estrategia del enemigo: plantar semillas en tu mente. Satanás no tiene el poder de controlar tu mente directamente, pero sí puede influenciarte lanzando pensamientos negativos para que los aceptes. Es como una semilla. Si la aceptas y la riegas con más pensamientos similares, comenzará a crecer y a controlar tu vida. Por ejemplo, 1. Te viene un pensamiento: nunca lograrás nada en la vida. 2.
Si no lo rechazas, empiezas a meditar en ello. Tal vez sea cierto. He fracasado en tantas cosas. 3. Ese pensamiento se convierte en una creencia. Soy un fracaso. 4. Tu vida empieza a reflejar esa mentira. Pero aquí está la clave. No tienes que aceptar cada pensamiento que aparece en tu mente. Toma autoridad sobre tu mente. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no debes permitir que cualquier pensamiento gobierne tu mente. Cada pensamiento debe pasar por un filtro. ¿Este pensamiento viene de Dios? ¿Está alineado con su palabra? ¿Me edifica o me destruye? Si el pensamiento no pasa el filtro, debes rechazarlo de inmediato. Ejemplo práctico. 1. Si el enemigo te dice, Dios no te ama, respondes de inmediato, eso es mentira. La palabra de Dios dice en Romanos 8:38-39 que nada puede separarme del amor de Dios. 2. Si te dice, nunca cambiarás, respondes, Filipenses 1:6 dice que Dios comenzó una buena obra en mí y la perfeccionará. Cada vez que haces esto, estás cerrando la puerta al enemigo. Llena tu mente con la verdad antes de que el enemigo la llene con mentiras. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Esto significa que no le des un espacio en tu mente. Si un lugar está ocupado, nadie más puede entrar. Si llenas tu mente con la palabra de Dios, no habrá espacio para las mentiras del enemigo. Lee la Biblia diariamente. Ora y declara la verdad de Dios sobre tu vida. Llena tu ambiente con alabanza y adoración. Cuando haces esto, los pensamientos negativos pierden poder sobre ti. Muchas personas creen que la mejor manera de vencer un pensamiento negativo es tratar de no pensar en él, pero esto es un gran error. Cuando intentas bloquear un pensamiento usando solo tu fuerza de voluntad, terminas dándole más poder. Es como si alguien te dijera, no pienses en un elefante blanco. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Un elefante blanco. Lo mismo ocurre con los pensamientos negativos. Cuanto más luchas contra ellos directamente, más se fortalecen. Entonces, ¿qué hacer en lugar de eso? El principio bíblico del reemplazo. En Filipenses 4:8, la Biblia nos da un principio clave para vencer pensamientos negativos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios no solo nos dice qué no pensar, sino en qué sí debemos pensar. La clave es reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos correctos. En lugar de decir, no quiero pensar en esto, debes decir, voy a pensar en lo que Dios dice sobre mí. Esto es lo que hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. No discutió con el diablo, no trató de ignorarlo. Respondió con la palabra de Dios. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida? Si un pensamiento negativo viene a tu mente, no lo enfrentes solo con tu fuerza de voluntad. Sustitúyelo inmediatamente por la verdad de Dios. Por ejemplo, pensamiento negativo, no valgo nada. Reemplazo bíblico, soy una creación maravillosa de Dios. Salmo 139:14. Pensamiento negativo, mi vida nunca cambiará. Reemplazo bíblico, Dios tiene planes de bien para mí, no de mal. Jeremías 29:11. Pensamiento negativo, estoy solo. Reemplazo bíblico, Dios nunca me dejará ni me abandonará. Hebreos 13:5. Al hacer esto, debilitas el poder de los pensamientos negativos y fortaleces tu fe. Muchas personas intentan vencer los pensamientos negativos con afirmaciones positivas, motivación o fuerza de voluntad,
Pero si esas estrategias fueran suficientes, ¿por qué tantas personas siguen atrapadas en ciclos de ansiedad, miedo y duda? Hay algo que va más allá de cualquier método humano, una arma que Dios nos ha dado, pero que muchos han ignorado: la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es una espada espiritual. Efesios 6:17 nos dice: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la guerra espiritual no peleamos con nuestras propias fuerzas. Dios nos ha dado una espada con la que podemos cortar todo pensamiento que no provenga de Él. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, no discutió, no se quejó, no se rindió. Respondió con la palabra: escrito está. Mateo 4:4. Cada vez que Satanás intentó sembrar duda en su mente, Jesús contraatacó con la Escritura. Eso significa que tú también puedes hacer lo mismo. ¿Cómo usar la palabra de Dios para transformar tu mente? Cada pensamiento negativo que te atormenta tiene un antídoto en la Biblia. Por eso, debes aprender a declarar la palabra de Dios en voz alta cuando esos pensamientos aparezcan. Aquí tienes un ejemplo de cómo hacerlo. Identifica el pensamiento negativo: no soy lo suficientemente bueno. Busca la verdad en la palabra de Dios. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declara esa verdad en voz alta: en Cristo yo puedo superar cualquier obstáculo. Cuando lo haces con fe, tu mente comienza a renovarse y los pensamientos negativos pierden su poder. ¿Por qué es tan importante hablar la palabra? Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que declaras la palabra de Dios sobre tu vida, tu fe crece y tu mente se fortalece. Cuando solo piensas en algo, tu mente puede seguir dudando. Pero cuando hablas la palabra, algo en tu interior comienza a cambiar. Es como cuando un soldado en la guerra toma su espada y la usa para defenderse. Imagina que estás teniendo un día completamente normal. No ocurre nada fuera de lo común, pero de repente un pensamiento atraviesa tu mente como un susurro: no eres suficiente. Al principio apenas le prestas atención. Parece un pensamiento pasajero, sin importancia, pero con el paso de las horas vuelve una y otra vez, en cada conversación, en cada tarea, en cada momento de descanso. Cuando llega la noche, algo ha cambiado dentro de ti. Te sientes más cansado de lo habitual. No hiciste nada diferente en tu día, pero una sensación de carga pesa sobre tu pecho. Te cuestionas cosas que antes tenías claras. Dudas de tu valor, de tus habilidades, de la dirección de tu vida, y sin darte cuenta, te has convertido en prisionero de un pensamiento que ni siquiera es tuyo. Lo que comenzó como un susurro en la mente se ha transformado en una verdad absoluta en tu corazón. ¿Por qué sucede esto? Porque el enemigo conoce una verdad espiritual fundamental. Lo que gobierna tu mente, gobierna tu vida. El enemigo opera en el silencio. Muchos imaginan al diablo como un ser aterrador que se presenta con violencia y destrucción. Pero en realidad, la mayoría de sus ataques no son evidentes ni ruidosos. El enemigo prefiere el sigilo. Su mejor estrategia es atacar sin que te des cuenta. No te enfrenta de forma directa, sino que introduce pensamientos sutiles en tu mente, haciéndote creer que siempre estuvieron ahí. Él no te grita, te susurra, y lo hace con una voz que se parece mucho a la tuya. Porque si reconocieras inmediatamente que esos pensamientos provienen de él, los rechazarías. Pero cuando parecen ser tus propios pensamientos, los aceptas sin resistencia. Es así como logra convencerte de cosas que nunca habrías creído. Es así como comienza la batalla en tu mente. La estrategia de la mentira. Jesús dejó algo
muy claro en Juan 8:44, cuando llamó a Satanás el padre de la mentira. Su especialidad no es la violencia ni el caos. Su especialidad es engañar. Su táctica es astuta y siempre sigue el mismo patrón. Primero, planta la duda. ¿Dios realmente te escucha? ¿Eres verdaderamente amado? ¿Tienes algún propósito en esta vida? Después, te obliga a compararte con los demás. Mira cómo los otros avanzan y tú no. Dios bendice a los demás, pero a ti te ha olvidado. Si fueras mejor, todo sería diferente. Y por último, hace que creas que esa voz es la tuya. Siempre serás un fracaso. Jamás serás lo suficientemente bueno. No hay esperanza para ti. Cuando el enemigo logra que aceptes sus mentiras como si fueran tuyas, ya no necesita hacer más nada, porque tú mismo te encargarás de destruirte con cada pensamiento que aceptas. Ejemplo, la primera manipulación mental. Desde el inicio de la humanidad, Satanás ha usado la misma estrategia. En el jardín del Edén, él no obligó a Eva a pecar, no le dio una orden, no la presionó físicamente, no la forzó de ninguna manera. Simplemente sembró una duda en su mente. ¿Con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto? Génesis 3:1. Esa única pregunta cambió todo. Eva sabía lo que Dios había dicho, pero en el momento en que empezó a cuestionarlo, la batalla estaba perdida. Hoy, el enemigo sigue haciendo lo mismo. No necesita aparecerse en tu vida de manera visible, solo necesita sembrar una idea. Dios no te ama. Tu vida no tiene sentido. Siempre estarás solo. Si no detectas esas mentiras a tiempo, terminarás aceptándolas como verdades. Y cuando una mentira se convierte en tu verdad, comienza a gobernar tu vida. El antídoto contra los pensamientos negativos. Dios no nos dejó indefensos ante los ataques del enemigo. Nos ha dado armas espirituales para vencer cualquier pensamiento destructivo que intente gobernarnos. La Biblia dice en 2 Corintios 10:5, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto significa que no tenemos que aceptar cada pensamiento que entra en nuestra mente. No todo lo que piensas es cierto. No todo lo que sientes es real. No todo lo que escuchas en tu interior viene de Dios. Para vencer los pensamientos negativos, debes aprender a identificar su origen y combatirlos con la verdad. Cada vez que un pensamiento negativo ataque tu mente, sigue estos pasos. Identifica la mentira. Pregunta: ¿este pensamiento refleja lo que Dios dice de mí? Rompe el ciclo. No permitas que la idea crezca y se fortalezca en tu interior. Declara la verdad de Dios. Usa la Escritura como tu arma de defensa. Si un pensamiento te dice, Dios se ha olvidado de ti, responde con Isaías 49:15, aunque una madre se olvidara de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Si un pensamiento te dice, tu situación nunca cambiará, responde con Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Cada vez que combates una mentira con la verdad de Dios, le arrebatas al enemigo su control sobre tu mente. Próximo paso: la construcción de una mente inquebrantable. Ahora que comprendes cómo el enemigo manipula tu mente con pensamientos negativos, el siguiente paso es aprender a construir una mente fuerte, capaz de resistir cualquier ataque. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puedes blindar tu corazón y tu mente para que las mentiras del enemigo no tengan efecto en tu vida? Eso es lo que descubriremos en el siguiente bloque. Prepárate para una revelación poderosa. Tu mente es un campo de batalla. Cada día, pensamientos negativos, dudas y temores intentan apoderarse de tu corazón y desviarte del propósito
que Dios tiene para ti, pero Dios no te dejó indefenso en esta guerra. En Efesios 6, 11, 17 encontramos la poderosa verdad de que Dios nos ha provisto con una armadura espiritual, diseñada para resistir los ataques del enemigo y fortalecer nuestra fe. La armadura de Dios no es simbólica, es una realidad espiritual que transforma nuestra manera de vivir. El enemigo busca minar tu confianza con mentiras, pero el cinturón de la verdad te recuerda quién eres en Cristo. La coraza de justicia protege tu corazón de la culpa y la condenación. Los zapatos del Evangelio te dan firmeza para seguir caminando, incluso cuando sientes que todo a tu alrededor se desmorona. El escudo de la fe apaga los dardos de duda y desesperanza que el enemigo lanza contra ti. El casco de la salvación cubre tu mente, recordándote que fuiste comprado con la sangre de Cristo y que nada puede separarte de su amor. Y finalmente, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, es tu arma ofensiva contra toda mentira que quiera gobernar tu pensamiento. ¿Te das cuenta? Cada parte de esta armadura es vital para ganar la batalla en tu mente. Si hoy te sientes rodeado por pensamientos oscuros, es porque el enemigo ha encontrado grietas en tu armadura. Pero hay esperanza. La solución no está en intentar pelear con tus propias fuerzas, sino en vestirte de la armadura que Dios ha diseñado para ti. Piensa en un soldado que va al campo de batalla sin su protección. ¿Cuánto tiempo crees que resistirá? Lo mismo sucede en la vida espiritual. Sin la armadura de Dios, te vuelves vulnerable al miedo, la ansiedad y la desesperación. Pero cuando decides vestirte con cada pieza que Dios te ha dado, tu mente se transforma, tus pensamientos se renuevan y tu vida empieza a reflejar la victoria de Cristo. El enemigo intentará convencerte de que no puedes vencer esos pensamientos negativos, que estás atrapado en un ciclo sin salida. Pero hoy Dios te dice, no estás solo en esta batalla, yo te he equipado, yo te he dado las armas. Levántate, toma la armadura y pelea con la autoridad que ya te he entregado. Cada vez que la duda toque tu mente, declara la verdad de la palabra de Dios. Cada vez que la ansiedad quiera dominarte, recuerda que tu fe es un escudo que puede apagar todo ataque del enemigo. Y cada vez que los pensamientos negativos intenten robar tu paz, empuña la espada del Espíritu y proclama la victoria que ya es tuya en Cristo Jesús. Hoy es el día para dejar de ser una víctima de tus pensamientos y comenzar a tomar autoridad sobre ellos. No más cadenas, no más esclavitud. Dios te ha dado su armadura para que vivas en libertad. ¿Estás dispuesto a ponértela y a pelear con la verdad que Dios ha declarado sobre ti? Muchas personas viven atrapadas en un ciclo de pensamientos negativos, sin darse cuenta de que están bajo una fuerte opresión espiritual. Se sienten prisioneras de sus propias mentes, incapaces de ver una salida. Pero la palabra de Dios nos revela que no estamos destinados a vivir en esclavitud mental. Jesús vino para darnos libertad, y esa libertad comienza con la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que nuestros pensamientos determinan nuestra vida. Si permitimos que la negatividad, la duda y el miedo controlen nuestra mente, terminaremos viviendo en derrota. Pero si aprendemos a renovar nuestro pensamiento con la verdad de Dios, experimentaremos una transformación real. Renovar la mente no es un acto pasivo, sino una acción intencional. Significa identificar los pensamientos que no provienen de Dios y reemplazarlos con su palabra. Cada vez que el enemigo te diga, no vales nada, Dios te recuerda, eres mi hijo amado, Juan 1:12.
Cuando la ansiedad te diga, no hay salida, Dios te promete, yo soy tu refugio y fortaleza. Salmo 46:1. Uno de los mayores obstáculos en esta batalla mental es que muchas personas no son conscientes de la autoridad que tienen en Cristo. En 2 Corintios 10:4-5, la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Pero ¿qué fortalezas? Esos pensamientos arraigados que nos mantienen atrapados en el miedo, la culpa y la desesperación. Dios nos ha dado su palabra para destruir esas fortalezas. Cada vez que una mentira del enemigo venga a tu mente, tienes que combatirla con la verdad de Dios. No basta con simplemente ignorar los pensamientos negativos. Es necesario reemplazarlos con declaraciones llenas de fe. Además, rodearte de un ambiente espiritual saludable es clave para renovar tu mente. La música que escuchas, los contenidos que consumes y las personas con las que te rodeas influyen en tu forma de pensar. Si constantemente alimentas tu mente con mensajes de derrota, será difícil vivir en victoria. Pero si llenas tu corazón con la palabra de Dios, con alabanzas y con enseñanzas edificantes, tu mentalidad empezará a cambiar. Hoy Dios te llama a dar un paso de fe. No importa cuánto tiempo hayas estado atrapado en pensamientos negativos, la renovación de tu mente es posible. Jesús ya pagó el precio para que seas libre. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar las armas espirituales y luchar por tu libertad? No sigas permitiendo que el enemigo controle tu mente. Hoy es el día de romper cadenas y caminar en la plenitud de la vida que Dios tiene para ti. Liberarse de los pensamientos negativos es una batalla diaria. No es algo que ocurre una sola vez y desaparece para siempre. La mente es un campo de guerra espiritual, y el enemigo buscará cualquier oportunidad para sembrar la duda, la ansiedad y el temor. Pero Dios nos ha equipado con todo lo necesario para permanecer firmes y mantener la victoria. En Efesios 6:11, la Biblia nos exhorta, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto significa que la batalla mental se gana cuando estamos preparados espiritualmente. La fe, la oración y la palabra de Dios son nuestras armas para resistir los ataques del enemigo. Una de las estrategias más poderosas para vencer los pensamientos negativos es la alabanza. Cuando alabas a Dios, tu enfoque cambia. En lugar de centrarte en el problema, te centras en el poder y la fidelidad de Dios. El rey David entendía este principio. En medio de sus momentos más oscuros, él decía, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Salmo 34:1. La alabanza rompe cadenas y cambia la atmósfera de tu vida. Otra clave es rodearte de personas que te fortalezcan espiritualmente. La Biblia dice en Proverbios 27:17, «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Si pasas tiempo con personas negativas, críticas y llenas de incredulidad, esos pensamientos se filtrarán en tu vida. Pero si te rodeas de personas que aman a Dios, que te animan y te edifican, tu fe se fortalecerá. También es importante tener una vida de oración constante. Filipenses 4:6-7 nos dice que en lugar de preocuparnos, debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y su paz guardará nuestros corazones y pensamientos. La oración no solo cambia las circunstancias, sino que cambia nuestra percepción de ellas. Recuerda que el enemigo intentará hacerte creer que nunca serás libre de los pensamientos negativos, pero esa es una mentira.
En Cristo tienes la autoridad para rechazar todo pensamiento que no proviene de Dios. La victoria ya ha sido ganada en la cruz, y ahora es tu responsabilidad caminar en ella cada día. No te desanimes si en algún momento vuelves a luchar con pensamientos negativos. Lo importante es no rendirse. La fe es una batalla constante, pero Dios está contigo en cada paso del camino. Mantén tu mirada en Él. Usa las herramientas que Él te ha dado, y nunca olvides que su amor y su verdad son más fuertes que cualquier mentira del enemigo. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. No todo el mundo tiene la determinación y el deseo de crecer espiritualmente como tú lo tienes. Este mensaje no llegó a tu vida por casualidad. Dios te ha estado hablando en cada palabra, en cada enseñanza, en cada versículo. Él te ha mostrado el camino para vencer los pensamientos negativos, y ahora depende de ti dar el siguiente paso. Mucha gente escucha estos mensajes y luego sigue su vida como si nada hubiera cambiado. Pero tú no eres como los demás. Has llegado hasta el final porque Dios está haciendo algo en ti. Ahora quiero que dejes un comentario con la siguiente frase: Dios ha renovado mi mente y mi corazón. Escribe estas palabras como un acto de fe, declarando que a partir de hoy, los pensamientos negativos ya no tendrán poder sobre ti. Suscribirte a este canal y compartir este video no es solo una acción más en Internet, es un acto de amor y obediencia. Al hacerlo, te conviertes en un canal de bendición para otras personas que están librando la misma batalla que tú enfrentaste. Recuerda, cuando compartes la palabra de Dios, estás llevando esperanza a alguien que la necesita. No subestimes el impacto que puedes tener en la vida de otros. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No permitas que el enemigo te distraiga o te haga postergar esta decisión. Forma parte de esta comunidad de fe, donde juntos seguimos creciendo en el conocimiento de Dios. Mantente firme, sigue aprendiendo, sigue buscando la verdad. Ahora, antes de salir, quédate unos minutos en silencio, escucha la música de fondo y deja que el Espíritu Santo selle en tu corazón todo lo que has aprendido hoy. Usa este momento para hablar con Dios, para agradecerle por este mensaje y para entregarle tus pensamientos, tus emociones y tu vida entera. Dios tiene grandes cosas para ti. Él ya ha comenzado a obrar en tu mente y en tu corazón. No mires atrás. Sigue adelante, fortalecido en la fe y con la certeza de que Dios pelea tus batallas. Nos vemos en el próximo video.